Antes de iniciar, quiero recomendarles el canal de Relatos, Terror y Miedo, un canal con historias impresionantes y en el que pronto tendremos una colaboración. En la descripción encontrarás la liga para que te suscribas. Comenzamos. El camionero. Todavía recuerdo la vez que viví el relato que compartiré. Se me pone la piel de gallina de pensar en volver a vivirlo de nuevo. Yo soy chofer de un camión urbano en una ciudad conocida del país, y lo he sido desde hace ya más de 10 años. En aquel entonces me tocaba conducir en una ruta muy complicada, pues aquella terminaba a altas horas de la noche, y la última parada era en una colonia muy peligrosa. En aquel sitio se decía que ocurrían muchos asaltos y violaciones, así que era necesario andarse con cuidado, porque tanto choferes como pasajeros habían sido víctimas de los delincuentes. En una ocasión ya eran poco más de las 11 de la noche. Estaba yo por llegar al final de la ruta, y por el retrovisor observé que solo venían 3 personas a bordo. En la parte de atrás venía una viejita, y un par de asientos más adelante iba una muchacha muy bonita que vestía uniforme de una tienda departamental. Y en los asientos del otro extremo, pero de forma paralela al asiento de la chica, iba viajando un joven de unos 25 años. Yo noté que todo se veía normal ahí atrás, así que, como era de costumbre, le subí mucho al volumen del estéreo. Eso con la finalidad de que nadie se me durmiera ahí atrás. Luego me ha tocado regresarme para llevar a alguno que otro despistado que se queda dormido y que se le pasa su paradero, y es que es muy riesgoso para ellos que anden a pie. Yo me concentré en el camino y me perdí pensando en las cosas que haría llegando a casa. Pasaron un par de minutos y yo me desconcentré de lo que estaba ocurriendo allá atrás. Un instante después, la viejita que estaba atrás me tocó el hombro muy suavemente, y cuando la volteo a ver, noté que la mujer vestía una ropa muy vieja. Asumí que ella era muy pobre, pero lo que me llamó mucho la atención es que su cara era muy pálida, tanto que podría asegurar que la viejita estaba muy enferma de algo. Pero traté de no pensar en eso y puse mi atención en lo que ella me decía. La viejita me pidió que bajara el volumen del estéreo. En cuanto lo hice, aquella señora me avisó que aquel hombre que iba sentado allá atrás estaba acosando y molestando a la muchacha. La viejita me dijo que el hombre le venía diciendo cosas y que les venía mostrando sus partes íntimas. De inmediato frené y paré el camión, y vi que el joven aquel se levantó de su asiento con los pantalones abajo. La muchacha soltó un grito de auxilio. Yo de inmediato abrí la puerta de atrás. Después tomé un bat de béisbol que llevaba siempre conmigo y corriendo fui hacia el joven y le tiré un golpe muy fuerte y le pedí que se bajara. Aquel muchacho alcanzó a meter la mano y el golpe le dio de lleno, así que lanzó un grito de mucho dolor. Sin pensarlo le di un golpe en la cabeza, no tan fuerte, nomás para atarantarlo, y a patadas lo fui recorriendo hasta que lo arrojé finalmente por la puerta trasera de la unidad. Le pregunté a la chica si aquel sujeto le había hecho daño, pero me dijo que estaba bien, solo estaba un poco asustada. Yo le pedí que se calmara, que estaría bien, y le dije que la llevaría hasta la puerta de su casa. Después llevaría a la viejita, a quien le pregunté si tenía algún problema con aquello. Sin embargo, la viejita dijo que no, que eso era lo correcto y estaba de acuerdo. Yo sabía que hacer aquello me metería en un problema, pues yo tenía pactada una hora de llegada a la base de camiones, pero no me importaba. La seguridad de aquella chica y de la viejita eran más importantes. Yo les pedí que se sentaran más adelante, donde las pudiera ver para cuidarlas. Y así, después de preguntarle a la chica que dónde vivía, fue que la llevé hasta la puerta de su casa y me aseguré de que entrara y estuviera a salvo.
Cuando arranqué el camión de nueva cuenta, le pregunté a la viejita dónde vivía. La señora ya estaba casi dormida en el asiento. Ella me respondió que la dejara cerca de donde terminaba la ruta, que ella iba para un rumbo cercano. Yo me concentré en conducir y me dirigí hasta el destino final, que era la base de los camiones. Y no sé si estaba sugestionado por lo que acababa de ocurrir, pero de repente que entramos en una parte en la que íbamos a las faldas del cerrito y casi ya llegando a la estación de camiones, un extraño escalofrío me recorrió el cuerpo. Hasta me sacudí, pero lo más aterrador es que al instante sentí como si una mano helada me hubiera tocado la espalda, como dándome unas palmadas suaves. De inmediato volteé para ver si la viejita estaba bien en su lugar, pero al hacerlo, noté que la señora no se encontraba sentada en el asiento. Había desaparecido sin dejar rastro. Se la había tragado la tierra, pero era imposible que ella hubiera desaparecido así, o se hubiera bajado del autobús. No había forma. Ella no tenía las fuerzas suficientes para abrir las puertas o las ventanillas. Así que tuve que caer en la realidad de que la mujer había sido un fantasma, una especie de ángel de la guarda que bajó solo para ayudar a la chica, para asegurarse de que yo pudiera intervenir y ayudarla a alejar a aquel sujeto. No lo podía yo creer. En ese momento sentí una extraña combinación entre miedo y alegría, de saber que hay personas que tienen a alguien en el más allá que los cuida, que los procura, para que nada les pase. Fantasma en el edificio. Antes de contarles el relato que quiero compartir, quiero también agradecer a Diego por su canal, ya que nos gusta mucho escucharlo aquí en la oficina. A veces que salimos tarde y se van los jefes, le subimos el volumen a la bocina y nos ponemos a escuchar. Pero en fin, yo quiero mantener el anonimato para contarles este relato que ocurrió en el edificio en donde están las oficinas en las que yo trabajo. En dicho lugar, sucedió hace ya tiempo una situación que desencadenó fenómenos paranormales muy extraños, que a la mayoría de nosotros nos ha tocado en alguna ocasión presenciar. Y es que en el edificio, el cual es muy grande, trabajan infinidad de personas en el área de limpieza. Y como es de saberse, en ocasiones, la mayoría de los trabajadores ya son personas divorciadas o maduras de edad. Así que entre ellos, en aquel edificio, como es costumbre, suelen formarse de pronto parejitas de novios y todos esos rollos que son comunes en el trabajo. Entonces pasa que había una señora llamada Doña Rosa, la cual estaba en una relación con otro señor del mismo trabajo llamado Fidel. Pero se dice que don Fidel tenía una amante, la cual era otra señora de la limpieza, con la cual se dice que se daba unos encerrones bien buenos en la bodeguita donde guardaban los trapeadores y todo lo de su trabajo. La amante llevaba el nombre de Carmen, y se decía que esa tal Carmen era muy buena para la brujería. A mí en lo personal eso no me consta, porque los acontecimientos tuvieron lugar hace ya muchos años, y se supone que esa tal doña Carmen le hizo un amarre a don Fidel para que se enamorara de ella, pues en su locker le encontraron una veladora y una foto de don Fidel y otras cosas más que usó Carmen para embrujarlo. Pero se armó un lío tremendo cuando doña Rosa se enteró que le estaban quitando a su amor, así que de inmediato doña Rosa fue a reclamarle a doña Carmen. Él le gritaba que era una maldita bruja y que no se valía que le hiciera esas cosas a su amado Fidel. Y así poco a poco se calentaron los ánimos. Se cuenta que doña Carmen amenazó a doña Rosa de que la iba a embrujar para que se enfermara y se muriera. La discusión fue subiendo todavía más de tono, hasta que se hicieron de golpes. La pelea entre las dos mujeres por aquel hombre derivaría en un accidente en el que Rosa aventaría a doña Carmen por las escaleras. Aquel incidente terminaría por quitarle la vida a doña Carmen y causando gran conmoción en los alrededores.
Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, comenzaron a hacer las averiguaciones. Por alguna extraña razón, no se sabe si no se le dio la importancia requerida al caso, pero con el tiempo, a doña Rosa no se le imputaron cargos y salió libre. Y además de eso, ella continuó trabajando en el edificio en sus labores de intendencia. Aquello sorprendió a todos. Sin embargo, fue un suceso que también fue pasando desapercibido dentro del edificio, pues la ardua presión por las cargas de trabajo hicieron que aquel tema pronto pasara a segundo plano y que se sepultara en el olvido. Sin embargo, pronto comenzarían a ocurrir eventos extraños y paranormales en el edificio, pues había quienes aseguraban haber visto una sombra subir por las escaleras y desaparecer justo en el lugar donde doña Carmen murió. También ocurría que en ocasiones las luces del piso aquel también se prendían y apagaban, titilaban sin razón aparente. Además de eso, también se decía que en las bodegas de utensilios de limpieza se caían los objetos al piso de manera muy extraña, sin que nadie los tocara. A mí personalmente me tocó ver una ocasión dicha sombra mencionada, de yo ir caminando por el pasillo y a punto de entrar a mi oficina, vi como a varios metros una sombra se desvaneció en una de las paredes y desapareció. Aquella parecía tener la silueta de una mujer. La verdad fue increíble, yo jamás había visto algo así, y por fin había confirmado con mis propios ojos aquel rumor. Eso me provocaba una mezcla entre alegría y terror, pues siento que son pocas las personas que logran ver a un fantasma de esta manera en su vida. Pero más allá de todo esto que les cuento, la situación escalaría a un nivel mayor, pues meses después sucedió una cosa que a todos nos dejó impactados. Las cosas se comenzaron a poner muy extrañas cuando doña Rosa decía que se le empezaban a desaparecer sus cosas y también que su locker donde guardaba sus cosas personales olía muy mal, como a carne podrida. Después, se dice que a doña Rosa la asustaban mucho. Ella decía que la señora Carmen había vuelto para atormentarla. La mayoría creían que era solo una locura por parte de ella. Sin embargo, al poco tiempo después, se dice que una noche a doña Rosa le tocó cubrir el turno de la madrugada, así que solo estaba ella y otra señora. Es de mencionarse que a cada una se le asignaba una parte del edificio para limpiar, y fue ahí donde ocurrió lo impensado. La mañana siguiente, cuando los primeros empleados del edificio llegaron, se toparon con la horrible escena en la que se veía el cuerpo de doña Rosa tirado en el piso, completamente lleno de sangre, y se encontraba justo a los pies donde iniciaban las escaleras del quinto piso, justo donde ella tuvo aquel confrontamiento con doña Carmen. Todo apuntaba a que ella estaba trapeando el piso y con el agua enjabonada se resbaló y cayó por aquellas escaleras, golpeándose brutalmente todo el cuerpo hasta morir. Se notificó que aquello había sido un accidente, pero los rumores de que el fantasma de doña Carmen la bruja volvió para vengarse siguen muy latentes hasta hoy en día. Yo también he pensado que eso puede ser real. Cada quien tiene su propia opinión sobre estas cosas. Así termina este relato. Les doy las gracias por compartirlo. La muerte de Don Lencho. Yo siempre creí que vida solo hay una, y que cuando morimos nos convertíamos en polvo y ya. Para mí, mis creencias, no había nada más después de la muerte. Ni cielo ni infierno, todo se encontraba dentro de este mismo mundo y se acababa. Pero hace no mucho tiempo, mi manera de pensar y sentir se han transformado, pues me han ocurrido algunas cosas inexplicables que hasta el día de hoy no le encuentro lógica. Yo vivo cerca del centro de la ciudad, en un municipio del estado de Guanajuato,
Tengo más de 15 años viviendo ahí y conozco casi todos mis vecinos. Yo me la llevo bien con la mayoría de estos. Y justo enfrente de mi casa estaba la casa de Don Lencho, un viejo vecino con el que tuve una buena amistad y del que les voy a platicar en este relato. En ese lugar Don Lencho vivía con su esposa, sus 2 hijas y una docena de gatos. Sus animales eran un gran problema, porque por las noches no nos dejaban dormir, eran muy escandalosos, así que no faltaba quien de repente les envenenara o les matara a alguno que otro. Pero también se admiraba que Don Lencho y su familia habían acogido a aquellos animales directamente de la calle para ayudarlos. Aquella familia de Don Lencho eran personas muy tranquilas y más allá de la cuestión con los gatos, nunca dieron problemas, a diferencia de otros vecinos. Yo en lo particular tuve buena relación con ellos. Recuerdo que a veces me ponía a platicar con Don Lencho o le ayudaba a su esposa con pequeñas reparaciones que surgían en su casa. Yo soy taxista y no me he casado hasta la fecha. Yo soy un hombre muy solitario por decisión propia, y yo hasta la fecha sigo viviendo en la misma casa, únicamente con mi perro. Yo así me siento bien. Pero volviendo al tema de Don Lencho, hace un tiempo, como 2 años aproximadamente, él se acercó a mí y me contó que se sentía muy preocupado, pues ya por su edad se había quedado sin trabajo. Y me contó también que ahora sus 2 hijas eran las que estaban saliendo a trabajar, pero él tenía miedo de que cuando ellas se casaran o se cansaran de mantener a la familia, ¿qué sería de su esposa y de él? ¿De qué iban a vivir? Él llorando y con las lágrimas en su rostro, me decía que ya era viejo y ya no le daban trabajo en ningún lado, que la estaba pasando muy mal. Yo de escucharlo sentí compasión de él y le ofrecí mi taxi para que lo trabajara los fines de semana, pero él no aceptó, porque ya tenía problemas en su vista. Don Lencho ya no veía muy bien, y mucho menos de noche. Pasó el tiempo y lo que nunca, ahora se escuchaban pleitos y gritos que provenían de la casa de aquel pobre viejo. Las cosas no estaban nada bien y el tema económico era la causa de sus problemas. Días después, un amigo de Don Lencho logró conseguirle un trabajo como vendedor de periódicos en las avenidas principales de la ciudad. A Don Lencho se le veía contento. No le importaba levantarse muy temprano y salir de casa cuando aún no amanecía, y aunque la paga era muy poca, él volvió a sentirse útil. A veces nos veíamos en las tardes y me platicaba que las cosas en su casa y en su trabajo iban mucho mejor. Todo parecía tomar un mejor rumbo en su vida y eso me alegraba mucho. Pero la alegría pronto se fue convirtiendo en una sensación amarga y un tanto sugestiva, pues unos meses antes de su muerte empezaron a suceder cosas inexplicables que aún no comprendo para nada. El primer suceso ocurrió con uno de sus gatos. Una mañana, cuando yo me dirigía a un servicio, observé a mitad de la calle a uno de sus felinos. Aquel pobre gato estaba completamente aplastado y se le habían botado los ojos. Se me hizo muy impresionante, porque vi después que salió de la casa la esposa de Don Lencho, a llore y llore, con una bolsa negra para recoger a su pobre gato muerto. Yo me acerqué a la mujer y le pregunté que si sabía quién le había hecho eso al gato, pero la señora no tenía ni idea. Esa misma noche me puse a revisar las cámaras de seguridad de la cuadra y logré encontrar el momento en el que se ve cómo pasa un carro a medianoche y el gato de entre la oscuridad salió corriendo y se lanzó contra la llanta de aquel auto. Por lo rápido que ocurrieron las cosas, ya no pudo frenarse el conductor y aplastó al gato por completo hasta botarle los ojos. Ver aquellas escenas me sorprendieron muchísimo, porque el gato parece que se lanzó intencionalmente, como en forma de suicidio contra el coche.
Pero aquel suceso no sería el único. Días después, un buen grupo de pájaros negros se posaron en la malla que dividía el patio de la casa de don Lencho con la calle. Y los pájaros siempre llegaban de noche, pero justo al amanecer se marchaban todos en parvada. Parecía como si aquellas aves anunciaran algo con su presencia, un presagio de algo malo. Yo me encontré una mañana a don Lencho en la avenida como siempre vendiendo sus periódicos. Yo le compré un periódico y le pregunté por los pajarracos en su casa, y también le di el pésame por lo de su gato, pues sé que lo querían mucho. Don Lencho me contestó muy preocupado, que él tenía mucho miedo. Él presentía que algo le iba a pasar, y me explicó que su gato no salía de casa, que era muy raro que se hubiera muerto. Me explicó que el pobre animal solo se la pasaba en la cocina. Don Lencho decía que aquel gato dio la vida por alguien de la casa y se había sacrificado para evitar la muerte de alguien en su familia, posiblemente la de él. A don Lencho se le veía muy apagado, como si presintiera su muerte. Él saludaba ya con un tono de ánimo muy caído. Pero no solo él presentía que algo pasaría, pues el ambiente se percibía muy gris, con una sensación de soledad y una extraña inquietud que invadía todo en aquella cuadra. Llegó el viernes de esa misma semana. Yo me levanté muy temprano porque me habían pedido un servicio. Yo recuerdo que salí de la casa a las 5 de la mañana en punto. Cuando salí hacia la calle a prender el taxi para que se fuera calentando el motor, me llegó un fuerte aroma a cigarro. Yo volteé hacia enfrente y vi a don Lencho afuera de su casa, fumándose su cigarro muy tranquilo, y con su otra mano sostenía su bicicleta. Al parecer él ya estaba listo para irse a trabajar. Él también volteó para verme y le pregunté: ¿Ya va a trabajar, don Lencho? Él me respondió que sí, que con el permiso de Dios ya se iba a ir a empezar su día. Que le vaya bien, don Lencho, ahí nos vemos al rato, le respondí. Y él solo asintió con la cabeza, y vi cómo se montó en su bicicleta y se alejó. Ese día llegué a la casa ya por la tarde, después de la hora de la comida, y noté que había muchas sillas en la cochera de la casa de don Lencho. A primera instancia pensé que tendrían una fiesta, pero cuando vi detenidamente que al fondo y sobre la pared estaba recargada una corona de flores, se me puso la piel chinita y comencé a sentir angustia y un dolor en el estómago. En ese momento salió una de sus hijas de don Lencho, toda vestida de negro. Rápidamente, sin perder tiempo, crucé la calle y le pregunté a la mujer si estaba todo bien. Aquella respondió con la voz entrecortada: «No, las cosas no están bien. Mi papá se murió». Y yo rápidamente le pregunté que qué le había pasado a don Lencho, que cuándo había muerto. La chica respondió que la noche anterior habían llevado a don Lencho a urgencias, pero él ya no salió con vida y murió justo a las 12 de la noche. Yo de inmediato le dije que él no pudo morir a esa hora, pues yo lo acababa de ver justo la mañana de ese mismo día, pero ella me respondió diciéndome que aquello era imposible, porque el señor ya no pudo salir del hospital. Mi cuerpo se quedó helado. No entiendo cómo es que pude ver a don Lencho si él ya estaba muerto. Aún a las fechas, me tiene impactado y sorprendido lo sucedido. Me duele en el alma la muerte de mi amigo y vecino. Creo que ahora sé que él se quiso despedir de mí, y esto me pone a pensar que puede ser real la existencia de algo más allá de la vida, pero también me motiva a vivir cada día y a aprovecharla al máximo, porque nunca sabremos cuándo nos llegará la hora de morir. Con esto termina esta historia. Solo me queda agradecer a Diego, a la comunidad, por permitirme compartir y escuchar mi relato. Antes de despedirnos, quiero aprovechar para mandar algunos saludos. Primero para Liliana Mendoza, que nos escucha todo el día en casa y en el trabajo. También para Luz Violeta, para Claudia Vargas en Chajari, Argentina,
y para Damaris Iglesias en España, quien muchas veces se desvela con nosotros escuchando los relatos. Y con esto me despido. No se vayan sin poner un me gusta. Podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.